para poder desahogar la audiencia. Señor senador, si pasamos lista de asistencia de la Comisión de Puntos Constitucionales. Con todo gusto, senador presidente. El senador presidente Enrique Burgos. Presente. Senador José María Martínez. No está. El de la voz. Presente. Senador Daniel Amador Gagiola. Presente. Senadora Verónica Martínez. Senadora Diva Gastelum. Senadora Ivonne Liliana Álvarez, no está. Senadora Yolanda de la Torre. Senadora Sonia Mendoza. Presente. Senador Fernando Torres Graciano. Senador Raúl Gracia Guzmán. Senador Alejandro Encinas. Senador Luis Sánchez Jiménez, bueno, que se acaba de retirar. Senador Jorge Arechiga. Presente. Senador Bartlett. Usted, sí. Con 9 asistentes, hay quórum. Muchas gracias, senador Robledo. Le pediría a la senadora Sonia Mendoza nos hiciera favor de pasar lista de su comisión. Muchas gracias, buenos días. Le pedimos por favor a nuestro secretario, al senador Miguel Ángel Chico, que nos haga favor de tomar la lista. Senadora Sonia Mendoza Díaz. Presente. El de la voz, presente. Senador Zoé Robledo. Presente. Senador Enrique Burgos García. Presente. Senador Raúl Gracia Guzmán. Tenemos quórum, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Presidenta y señor presidente. Muchas gracias, sí. Muchísimas gracias. Si nos lo permiten, las reuniones el día de hoy, voy a dar una lectura muy rápida de las distintas tareas que tenemos esta mañana y enseguida le pediré al señor licenciado Morelos Canseco nos haga favor de abordar el asunto número 1 y el asunto número 2, que es el informe de la comisión y los dictámenes que se consideran que han quedado sin materia. En primer lugar, les doy cuenta en términos generales de lo que vamos a tener durante esta mañana. Será la reunión ordinaria para conocer el informe del segundo año de la 63 legislatura de sus labores. Los dictámenes con punto de acuerdo para quedar sin materia. Al partir de las 10, en donde participan ya otras comisiones, que es, además de la de puntos, está la niñez y adolescencia y del estudios legislativos segunda, para conocer en materia de vigilancia de interés superior de niñas y adolescentes a las 10:30, minuta en materia de combate al cambio climático. Participan comisiones de puntos constitucionales, medio ambiente, recursos naturales y estudios legislativos segunda. A las 11 horas tendremos la minuta en materia de centros penitenciarios, que se regresa a la Cámara de Diputados, y participan las reuniones de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Seguridad Pública, Estudios Legislativos segunda. A las 11:15, 14 dictámenes con punto de acuerdo que se ratifica el que queden sin materia. A las 11:30, un asunto es una minuta de la Cámara de Diputados en materia de bienestar animal. Participan las reuniones de puntos constitucionales de agricultura, ganadería, estudios legislativos primera. A las 12 horas, la minuta para eliminar el llamado pase automático, es una minuta que proviene de la Cámara de Diputados. Participan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, primera y segunda de estudios legislativos, reforma del Estado y gobernación. A las 12:30, iniciativa en materia de igualdad sustantiva. Es una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución. Participan las reuniones, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Igualdad de Género, de Justicia, de Estudios Legislativos Primera, Estudios Legislativos Segunda.
Ese es el programa de esta mañana. Damos paso y le pido al licenciado Canseco que demos cuenta tanto del informe como de los dictámenes que se considera que quedan sin materia. Adelante, licenciado Canseco. Con mucho gusto, don Enrique. Buenos días, senadoras y senadores. Con relación al informe del segundo año de ejercicio de esta legislatura y al programa de trabajo del tercer año de ejercicio, con la venia de ustedes simplemente señalaría que desde luego fueron distribuidos en las oficinas de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. El informe es muy sintético, da cuenta de los principales asuntos que se atendieron en ese año, destacadamente las iniciativas en materia de justicia cotidiana, de impartición de justicia laboral, de acceso a la justicia y de autonomía de los organismos administrativos y jurisdiccionales electorales en las entidades federativas. Hay una sumatoria de 438 expedientes vivos en la comisión, de iniciativas de legisladores, de senadoras, senadores de la República y de legislaturas locales, y 18 minutos de la Cámara de Diputados. En el último año se recibieron 129 iniciativas y 6 minutas. Adicionalmente, se atendieron todas las solicitudes de información pública que se presentaron a la Comisión de Puntos Constitucionales. Desde luego yo estaría muy atento a las correcciones, enmiendas o adiciones que hubiera que hacer al informe del segundo año antes de plantearlo a la firma de los integrantes de la Junta Directiva y en su oportunidad remitirlo a la mesa directiva para conocimiento del Pleno. Por lo que hace al proyecto del tercer año, realmente se refiere a la agenda que está describiendo don Enrique hace unos momentos. Se trata de presentar los dictámenes de una serie de iniciativas que se estima que por estar la materia cubierta en el texto constitucional o en legislación de nuestro orden jurídico vigente, no sería el caso de proceder a la modificación constitucional. Adicionalmente, los asuntos con que se ha dado cuenta en materia de supresión de la designación por Ministerio Constitucional del Fiscal General de la República, las minutas en materia de interés superior de la niñez, en materia de incorporación a los principios normativos de nuestra política exterior de la lucha contra el cambio climático, la minuta con relación a la competencia legislativa en materia de bienestar animal y la minuta con relación a la competencia legislativa sobre centros penitenciarios que se presentarán en su oportunidad, y desde luego el dictamen de las 17 iniciativas en materia de igualdad sustantiva entre los géneros y equidad de género en las cuestiones electorales. Igual el informe, desde luego yo estaría atento, don Enrique, a las consideraciones y comentarios de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para enriquecerlo y en su oportunidad poderlo someter a su firma y que llegue a la mesa directiva. Sería cuanto por lo que hace a proyecto de trabajo e informe del segundo año, don Enrique. A consideración de los asistentes sobre este informe, puntos de vista, aportaciones, sugerencias, abierto a la consideración de los asistentes. De no haber ninguna participación, lo pondríamos a votación de los presentes. Quienes estén a favor del contenido del informe, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado. Muchas gracias. Aprobado. Continuamos, licenciado. Muchas gracias, señor. Pasaría a dar cuenta, con la presencia de los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, a un conjunto, son 15 proyectos de dictamen que plantean el acuerdo al Pleno Senatorial de su archivo por considerarse que la materia se encuentra atendida en el orden jurídico vigente. Les ruego su amable comprensión para poderlos referir de la manera más sucinta que me sea posible. El primer dictamen corresponde a una propuesta que planteó establecer como una sanción de suspensión de
los derechos políticos de ciudadanía en virtud del incumplimiento de las obligaciones alimentarias cuando haya una sentencia en este sentido. Se estima que el régimen sancionatorio a estos incumplimientos, que está previsto en los códigos civiles como en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece un mecanismo adecuado de sanción a esta conducta sin tener que llegar a la suspensión de derechos políticos. El segundo dictamen es el que plantea retirar de la Constitución la palabra supremo en 3 referencias, 2 a los poderes de la Federación, 1 al Poder Ejecutivo. El razonamiento para considerar el archivo de este expediente es fundamentalmente histórico, es la recapitulación de los antecedentes de la Constitución de 1824, de 1857 y desde luego el Constituyente 17, para explicación histórica de por medio, mantener la redacción constitucional en el sentido que sí, son supremos los poderes de la Federación y el Ejecutivo no tiene ninguna primacía sobre los otros 2 poderes de la Unión. El tercer documento se refiere a 3 iniciativas que plantean el enriquecimiento de la Constitución en materia del derecho a la alimentación y de la soberanía alimentaria. La propuesta a ustedes es que, a la luz de la reforma de 2011 en el artículo 4 constitucional y el texto del artículo 27 en materia precisamente de producción de alimentos y soberanía alimentaria, contienen los objetivos que se proponen en estas 3 iniciativas. En cuarto término, hay una iniciativa, la recordarán, se planteó en otra reunión, que contiene la modificación del título de la Constitución y de toda referencia a Estados Unidos mexicanos por México. Igualmente, por razones históricas, el texto de 24, de 57 y de 17 se propone archivar la iniciativa y mantener el texto, el título de nuestra Constitución y la referencia al Estado mexicano como Estados Unidos mexicanos. El quinto asunto se refiere a una propuesta de adicionar en el artículo 115 constitucional la atribución de los municipios para establecer reservas intraurbanas. Esta propuesta quedó resuelta con el texto que ustedes aprobaron, ese es el sentido del dictamen, en la ley vigente, Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que atiende esta perspectiva. El sexto asunto se refiere a una pluralidad de artículos en reforma planteada por don Alejandro Encinas en materia de telecomunicaciones. Este dictamen se presenta en el sentido de que los objetivos planteados en la iniciativa de don Alejandro se alcanzaron con la reforma de telecomunicaciones. De hecho, se hubiera dictaminado en ese momento, pero por la limitación reglamentaria de no poder dictaminar iniciativas con minutas, no se hizo en aquella ocasión. El séptimo asunto se refiere a una iniciativa que plantea adicionar al artículo 25 constitucional relativo a la regulación de la participación del Estado en la economía, el postulado de la responsabilidad social empresarial. Se plantea a ustedes que del análisis del artículo 25, en otras palabras, el concepto de el sector social y su responsabilidad en el impulso al crecimiento económico del país ya se encuentra contenido en el artículo 25 constitucional. El octavo proyecto se refiere a una propuesta de desmembramiento de la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, tratándose de asuntos relativos a las Fuerzas Armadas, se cree una comisión de derechos humanos específica para la materia castrense. El sentido del dictamen es por sostener la competencia integral de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para atender quejas de presuntas violaciones a libertades y derechos fundamentales por estimarse que el desmembramiento de las competencias pudiera generar un debilitamiento del organismo nacional. El noveno proyecto se refiere a 2 iniciativas para establecer en el artículo 133 constitucional cuál es la jerarquía de nuestro orden normativo. Recordarán ustedes
que había una interpretación de la Corte antes de la gran reforma de derechos humanos de 2011, y después hubo algunos asuntos planteados a la consideración del Pleno. Son asuntos de 2012, se resolvieron en 2014, y a raíz de la jurisprudencia firme de la Corte, pues se ha establecido que los derechos humanos contenidos en tratados internacionales tienen el mismo rango que los derechos humanos contenidos en la Constitución. Por tanto, se estima que la jurisprudencia firme deja sin materia la necesidad de tocar el artículo 133 constitucional como propusieron estas iniciativas. El 10º proyecto se refiere a una propuesta de reforma del artículo 11 constitucional en materia del derecho de asilo. Se plantea el archivo del expediente en virtud de la atención que Comisión de Puntos Constitucionales junto con Comisión de Relaciones Exteriores y Comisión de Estudios Legislativos segunda dio a la propuesta de reforma al precepto del 11 constitucional en materia de asilo y de refugio, que se publicó en agosto del 2016. El 11º proyecto se refiere a una iniciativa de modificaciones al artículo 28 constitucional sobre exenciones impositivas. A la luz del texto del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación y particularmente de la Ley Federal de las Zonas Económicas Específicas, se estima que se alcanza el objetivo de tener un régimen de exención fiscal precisamente para esas zonas económicas. El 12º proyecto se refiere a dos iniciativas para establecer una jurisdicción dentro del Poder Judicial de la Federación en materia de justicia ambiental. El razonamiento para no atender estas iniciativas estriba en que, de una parte, en la esfera administrativa, la protección, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental tiene parte de la competencia y cumple con esas funciones, y que en el Poder Judicial existen juzgados especializados en materia ambiental. El 13º proyecto se refiere a un planteamiento para establecer en la Constitución el análisis del impacto presupuestario de las iniciativas que se presentan a la consideración de las cámaras del Congreso de la Unión. La razón para sugerir a ustedes el archivo del expediente es que es la disposición justo que está vigente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, sin que se estime que deba elevarse a rango constitucional. El 14º proyecto se refiere a una propuesta del 2012 en materia de asignación de recursos provenientes de las contribuciones derivadas de la explotación del petróleo. Este asunto se estima que fue atendido a cabalidad con la expedición en 2013 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos y la participación que corresponde a aquellas entidades federativas donde se realiza la explotación de nuestros hidrocarburos. Y el 15º proyecto se refiere a una iniciativa pues realmente de correcciones gramaticales a la Constitución, si me permiten decirlo así. La gran reforma de 2011 en materia de derechos humanos señaló que los derechos humanos se reconocen, no se otorgan. Hay 3 artículos en la Constitución que no se tocaron en 2011, dice se otorgan, pero la opinión de la Secretaría Técnica es que si lo analizamos en el contexto del artículo 1 constitucional y la interpretación que ya se ha hecho del mismo, sería innecesario hacer correcciones gramaticales al texto constitucional. Son los proyectos que plantean el archivo de los expedientes, señor presidente. Muchas gracias, licenciado Canseco. Como ustedes advierten, la propuesta de considerar sin materia a estos 15 documentos, 15 dictámenes, obedece fundamentalmente a que fueron superados por posteriores reformas o bien porque no se guardó la cohesión
con el texto literal de la Constitución Política, y subrayo particularmente la reforma del artículo 111 constitucional, que se convirtió en una especie de capelo para toda la Constitución y que, bueno, tiene un carácter, pues digamos, de prioridad por tratarse de derechos humanos, y en eso pues creo que vale la pena ser muy puntuales en la observación, pues no solamente la de fondo, sino inclusive la gramatical. Esas fueron las razones por las que se pone a consideración el que ustedes pudieran sancionar favorablemente el que se consideren sin materia. Por lo tanto, queda abierto a consideración de los asistentes si hay algún punto de vista, alguna sugerencia, alguna observación. Sí, adelante. Gracias, presidente. Senador Torres Graciano. Solamente para hacer referencia a uno de los dictámenes que se acaban de dar lectura, tiene que ver con una iniciativa que en su momento mandó el presidente Felipe Calderón para el cambio de nombre y pasar de los Estados Unidos mexicanos a México. Ya en otra ocasión se propuso el archivo, presentamos nosotros un escrito pidiendo se pudiera volver a reflexionar la pertinencia de esta reforma. Hoy se vuelve a presentar para archivo, me queda claro que ya no tiene sentido, pues ya lo que era la legislatura, creo que no va a prosperar esa iniciativa. Sin embargo, sí quiero hacer la reflexión, porque creo que sí es una iniciativa que tiene y guarda mucho sentido. Me parece que ya es un anacronismo querer, o no querer, mejor dicho, reconocer que México no es ya conocido ni en el mundo, ni nosotros mismos aquí en el interior como mexicanos, como Estados Unidos mexicanos. La verdad es que nadie nos referimos así, ni al país, ni a nuestra ciudadanía. No decimos soy ciudadano de los Estados Unidos mexicanos, somos mexicanos, punto. En nuestras expresiones populares, cuando se celebra el grito, en la ceremonia del grito a lo largo y ancho del país, desde el presidente de la República, gobernadores, alcaldes, todos los que celebran, la expresión es viva México, no es viva los Estados Unidos mexicanos. Si vemos nuestro pasaporte, dice México. Y en fin, turísticamente, en muchas cosas, podemos poner 1000 ejemplos de cómo nuestra identidad está como México, no como Estados Unidos mexicanos. Creo que esta reflexión que le hago es porque me parece que sí es un dictamen que tiene sentido de que se valorara, se revisara y profundizar. Y salvo en ese dictamen que presentaré mi abstención, o mejor dicho, mi voto en contra, todos los demás estaré a favor. Muy bien. Perdón, señor senador Encinas. Para referirme sobre el mismo tema, señor presidente. Adelante. Esta es una expresión que hemos dado ya en distintas ocasiones. Efectivamente, el nombre originario de nuestro país surge de la palabra México, que por cierto significa el ombligo de la luna, para denominar el imperio de los mexicas que se extendió por toda Mesoamérica. Pero el concepto de Estados Unidos mexicanos se refiere a un principio rector de nuestra Constitución que hay que reivindicar, el de una república federal, una república federativa. México en sí mismo refleja parte de esta visión centralista que ha predominado en nuestro país, y creo que nosotros no debemos de renunciar en esta lucha permanente contra el desmedido centralismo que existe en nuestro país a reconocer que somos una república federativa. De ahí la importancia de rescatar el concepto de los Estados Unidos mexicanos y fortalecer una visión federalista que lamentablemente se ha ido agotando y perdiendo en nuestra Constitución. Senador Zoé Robledo. Sí, simplemente, y en el mismo sentido, porque ya en otras ocasiones esta misma comisión habíamos discutido el tema y efectivamente, si bien puedo coincidir en términos de que la identidad mexicana está planteada alrededor de la figura y la profundidad que implica llamarnos México, sí me parece que, sobre todo cuando estamos en medio de discusiones como la Ley de Seguridad Interior, que pareciera una renuncia justamente al Pacto Federal, hace mucho más sentido que mantengamos la identidad de los Estados Unidos mexicanos como tal, como una república federada, a la cual los estados acuden y participan de ella con una constitución, con una soberanía territorial y política. Ejemplos hay muchos, en Chiapas los tenemos, de ciudades como
Coita, que en realidad se llama Ocosocuautla y nadie le dice así, Ojaltenango, que se llama Ángel Albino Corzo, y mayor, y todavía, si vamos un poquito más, pues Pancho Villa se llamaba Doroteo Arango, y nadie resta la identidad ni los méritos del héroe porque tenga un nombre distinto al que la identidad mexicana le ha ido asignando. Entonces, me parece que hoy, más que nunca, debemos de defender esa identidad de Estado, de una república de Estados federados que establece no solamente la Constitución, sino el propio sentir de quienes somos de uno de esos estados. Pero bueno, era una reflexión nada más. ¿Alguna otra participación? Someteríamos entonces a votación si se considera que los dictámenes de los que se ha dado referencia quedarían finalmente sin materia. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobados. Muchas gracias. Con esto queda concluida la primera parte en la que participan las comisiones de puntos constitucionales y primera de estudios legislativos. Pasaremos a otra parte en donde ya no participa la comisión primera y participa la comisión segunda de estudios legislativos. Hacienda. No está Raúl. ¿Y ahora? El senador se va a quedar a su comisión. Te necesitamos. Pero para es que yo estoy aquí como puntos Secretario. constitucionales. Yo también estoy aquí como puntos también. Pues vamos para allá y Pues nada más por lo menos allá es muy rápido, O ya cita los de Hacienda aquí. Pues sí. Que ahí estaba, Deja ver si ya está Raúl, gracias. Saquemos los que estemos. Sí. Para que me haga quórum allá. A los de Hacienda. ¿Cómo está Hacienda? aquí estaba ahorita el senador Yunes. No, pues para nosotros. Senador, que vengan los de Hacienda, digo el senador Yunes. Aquí estaba el Pepe Yunes. En la 3 y 4. Ya, Aquí estaba. para acá, El senador ¿no? Yunes. Aquí está. ¿Sí? Es que todos- hombre, todos vamos a somos- continuar en todos puntos somos constitucionales. integrantes de puntos casi. Muy bien. Ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Digo, porque el otro sí va a ser el quórum y sacar Sí, pero ese sí tiene está. discusión. Sí, Sí. eso sí. Sí, y es que estamos en las mismas, todos empalmados. Ahora sí, échenme. Sí, pues estamos. ¿Quieres que en un huequito tengamos nuestro extraordinario? Sí. Sí, no, pues de Pues de hecho una lo vez. veremos allá después de esa, ¿no? En este momento se lleva a cabo esta reunión de puntos constitucionales en donde, como usted lo pudo observar, ya se informaron los labores del segundo año de legislatura. Se informó que se tienen 438 expedientes vivos, de los cuales 18 fueron minutas enviadas por la Cámara de Diputados. Solo de este año son 129 iniciativas los que se recibieron y de estas también existen 6 minutas enviadas por la Cámara de Diputados. Así también como usted lo pudo observar, en conjunto con la Comisión de Estudios Legislativos Primera, se aprobó sin dejar sin materia 15 dictámenes. Estos tocaban diversos temas de los cuales le podemos comentar. Uno de estos era una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción séptima del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de suspensión de derechos de los ciudadanos por incumplimiento de las obligaciones alimentarias para otorgar al Congreso la facultad de emitir leyes sobre migración. Así también está otra iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 49, 73 y 80 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para eliminar el término supremo. Otra de las iniciativas que se dejó sin materia incluye un proyecto de decreto por el que se adicionan 2 párrafos al artículo 4 de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación alimentaria sana y soberanía en la seguridad
alimentaria. Con esto nos despedimos, no sin antes agradecer su compañía y por supuesto invitarlo a que siga todo el trabajo legislativo, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, a través de la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta la próxima.